Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Son las 18:35, con lo cual damos comienzo al webinar informativo para el diseño de la futura red de hidrógeno de Castilla y León. Em, En primer lugar, me presento para los que no me conozcáis. Mi nombre es Alfonso Arroyo González, soy el director del Ente Regional de la Energía, el director general de Energía y Minas de la Comunidad de Castilla y León. Y bueno, pues para mí es un placer saludaros en esta tarde de lunes. Y en primer lugar, mis primeras palabras sirvan de agradecimiento, ¿no? En primer lugar, a la Asociación Castellano-Leonesa del Hidrógeno. Nos acompaña Javier Robador, el gerente de la asociación. Bueno, pues por este germen, ¿no? de asociación, de clúster, y bueno, que viene a aglutinar pues, a los diferentes actores y agentes interesados, ¿no? en este mundo del hidrógeno. Y en segundo lugar, a Jesús Gil de Enagas, que básicamente va a ser el protagonista del webinar informativo, toda vez que bueno, pues, la webinar tendrá aproximadamente una duración de 1 hora. Esperemos que sea pues, lo más provechosa y lo más productiva e interesante posible. También deciros que se va a grabar toda la sesión, con lo cual luego la compartiremos en redes bueno, pues para que todas las personas que no hayan podido asistir pues puedan verlo en cualquier momento, ¿no? Y bueno, pues básicamente la tarde de la sesión va a consistir pues en un desarrollo de explicar qué es esta Call of Interest. Yo creo que más que nada pues es una cuestión eminentemente práctica, es una sesión que lo que pretende es facilitar a todos aquellos agentes interesados en participar en esta llamada de interés que ha abierto Enagas y que está abierto hasta finales de esta semana, hasta el viernes día 17 de noviembre. Y creo que es importante que pues todos aquellos que podamos estar interesados, ¿no? en el desarrollo de la futura red de hidrógeno en Castilla y León, pues que se participe, ¿no? Yo haría una reflexión muy breve en el sentido de que, bueno, pues todos estamos comprometidos con la descarbonización, todos necesitamos, ¿no? dar un paso en los procesos industriales y bueno, pues en el cumplimiento de los objetivos, ¿no? del cambio climático. Y el vector de hidrógeno pues, se va a convertir, ¿no? en un referente casi con total seguridad en el medio-largo plazo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento, y aun cuando algunos de vosotros pues esto lo veáis un poco lejano y que ahora mismo pues no entra dentro de vuestros planes, lo cierto es que creo que es interesante pues que todo aquel asistente, ¿no? a esta sesión que esté pensando, ¿no? en algún momento en entrar en esta cadena, ¿no? Y en la utilización del hidrógeno, pues que participe en la llamada de interés que ha hecho Nagas para que el desarrollo de la red troncal de hidrógeno pues tenga en cuenta, ¿no? a nuestra comunidad autónoma. Probablemente algunos de vosotros esto lo veáis un poco lejano, bien no porque no estéis convencidos, sino porque en este momento pues el precio del hidrógeno pues sea una cosa que ahora mismo pues quizá, ¿no? Pues no lo ponga en el primer foco de interés. Pero estoy seguro que, bueno, pues que la evolución de los acontecimientos va a hacer que dentro de 5, 10, 15 años nuestros procesos industriales pues necesiten de esta fuente, ¿no? energética. Y en ese sentido, pues animaros, ¿no? a que atendáis de la manera más activa posible a las explicaciones que se van a dar hoy. Yo creo que es importante, ¿no? la presencia de Jesús hoy para contarnos, ¿no? esta experiencia, ¿no? que han abierto, esta ventana de oportunidad. Bueno, es un proceso interesante, es un proceso a lo mejor un poquito complejo de rellenar información, pero lo cierto es que, bueno, pues que a vuestra disposición, desde luego, para poder solventar y resolver cualquier duda que pueda surgir. Para intentar, aunque vamos a destinar los minutos finales de la sesión a poder realizar preguntas, ¿no? y que se puedan contestar en la propia webinar, yo sí que os diría que
con la finalidad de hacerlo lo más organizado posible, que no interrumpamos, ¿no? Cuando pudiera ser, ¿no, Jesús? Pero yo creo que es mejor en algún determinado momento pues no interrumpir, sino que vayamos listando las preguntas a través del chat y luego pues se responden. En el hipotético caso de que no diera tiempo a responder a todas las preguntas o que con posterioridad pudieran surgir dudas, ¿no? Porque probablemente pues de aquí salgamos con las cosas medianamente claras, pero luego cuando os enfrentéis al proceso de rellenar la Call of Interest pues puedan surgir alguna cuestión, bueno, pues que nos lo hacéis llegar con posterioridad a cualquiera de los correos corporativos que tenemos y encantados de poder ayudar. Como digo, lo que pretendemos es intentar fomentar la participación de todos aquellos agentes que puedan estar interesados en el corto, en el medio o incluso en un plazo un poco más lejano, pero que se participe porque, desde luego, el diseño de esta futura red tenga en cuenta las necesidades no solo de producción, sino también de consumo de nuestra región, pues hará que sea una realidad más cercana, ¿no? En definitiva, agradeceros a todos vuestra participación y nada más. Le doy paso a Javier de la Asociación Castellana de Leones del Hidrógeno también para que haga una presentación él y luego ya pasamos con el desarrollo del webinar. Muchas gracias y a vuestra disposición. Gracias, Alfonso. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible para tratar de no pisar el mensaje de Jesús. Bueno, importante recalcaros la importancia que tiene pues, para Castilla y León la participación de todo el tejido industrial, tanto para argumentar ese consumo que es real y evidente, como para planificar y apostar por esa descarbonización en la que llevamos muchos meses trabajando todos. Importante recalcar que este es el conducto regular, de acuerdo que siempre adolecemos o tenemos la mala costumbre de quejarnos de que las cosas no se dan. Este es el conducto regular, estamos al final de un proceso que se cierra el viernes y este es el momento de dar un paso adelante y de recalcar pues, bueno, cuáles son nuestra visión y nuestra misión pues, en esta cadena del hidrógeno. Y importante también pedirles a todos pues bueno, que se pongan un poco el gorro del 2030, el gorro del 2035, el gorro del 2040. Es cierto que para muchos pues el hidrógeno todavía no es evidente, no es tangible y no es palpable, pero sí lo será en un determinado escenario más corto de lo que todos creemos. Este tiempo que os pedimos para que os adelantéis a ese escenario es necesario para poder planificar unas infraestructuras como se debe. Entonces, bueno, pues para desarrollar unas infraestructuras se necesita ese mismo tiempo que os estamos pidiendo en este caso principalmente a los consumidores, para que os pongáis en esa piel del futuro. De mi parte, pues bueno, ofreceros toda la ayuda que podáis necesitar. Sé que la gente de Nagas lo va a poder hacer incluso mejor que yo, pero bueno, todas esas dudas que os puedan salir o surgir fuera del marco de esta propia iniciativa, pues bueno, saber que la asociación está por velar los intereses de Castilla y León y de su tejido industrial, tanto en la generación como en el consumo, y nada más, que la puerta está abierta para todo aquel que la necesite. ¿De acuerdo? Y ya, pues con eso, Jesús, trato de no tocarte tu mensaje. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, veo además muchas caras conocidas por aquí. Veo por ahí a Rafael y usted que hacía mucho que, que no charlábamos. Y alguno más. A César también por ahí le veo. Nada, lo primero de todos, como no podía ser de otra manera, Alfonso y Javier, daros las gracias. Daros las gracias por montar este webinar y sobre todo por el apoyo tan grande que estamos recibiendo por parte de la Junta de Castilla y León por un lado, y por otro lado también de la Asociación Castellano-Leonesa del Hidrógeno, que desde el primer momento han estado muy activos y yo creo que además he de reconocer que bueno, pues defendiendo su tierra en el sentido de que, bueno, pues que efectivamente esa red de hidrógeno pase por todos los sitios por donde tiene que pasar y entre ellos, lógicamente, como no podía ser de otra manera, por Castilla y León y sus grandes zonas industriales y sus grandes polígonos industriales. Bueno, tengo una presentación, como ha dicho Alfonso, voy a tratar de ser lo más breve posible en la presentación. ¿Vale? Luego os haré llegar de todos modos, Alfonso, la presentación por si la queréis tener, digamos, además de tener la sesión grabada,
pues que tengáis este documento de apoyo, ¿vale? Y en cualquier caso, yo creo que lo más importante, más allá de lo que yo os voy a contar, yo creo que lo ha explicado también muy bien Alfonso. Hay un equipo de soporte al proceso de Call for Interest. Que creo que ante cualquier duda y ante cualquier aclaración que podáis requerir en estos días que tenemos por delante todavía bueno, pues para meter nuestras iniciativas, bueno, pues estarán encantados de echaros una mano. Entonces, bueno, ahí en la última slide de la presentación viene una dirección de correo electrónico, pero veo que están por aquí conectados Mercedes y Javier, a los que creo que ya algunos de vosotros también conocéis, de algún evento en el que participó Javier con la Asociación Castellano-Leonesa. Y Mercedes, que también ha estado muy activa el otro día también con una mesa de trabajo con la Asociación Castellano-Leonesa para todo lo que es la promoción de la Call for Interest, con lo cual a lo mejor algunas cosas de las que os voy a contar pues ya las han contado, ¿vale? Pero bueno, pero vamos a tratar, como decía Alfonso, que en cualquier caso sea lo más productiva posible para todos vosotros y que sobre todo voy a tratar de correr para que efectivamente si hay dudas y cuestiones las podamos resolver y las podamos responder sobre la marcha. Entonces, si me dais un segundo, voy a intentar compartir mi pantalla, ¿vale? A ver, esto por aquí. Confirmarme, por favor, que la veis y si se ve bien. Se ve, Jesús. ¿Se ve? ¿Suficiente así como está o la pongo en modo presentación? Ahora mismo no está en modo presentación. Personalmente la veo bien, pero si la pones en modo presentación, A a lo ver, mejor incluso está. a ver que no falle. Espera, Nada. a ver, porque luego la pones en modo presentación y es cuando te da... No, A ver, ¿cómo lo veis ahora? ¿Mejor, peor, igual? yo lo veo igual. Pues está en modo presentación, os lo prometo. Venga, pues oye, Se ve empezamos. bien. Venga, perfecto, para no perder más tiempo. Bueno, pues como os estaba comentando, voy a utilizar esta presentación un poquito de soporte, aunque yo creo que muchos de vosotros ya lo conocéis, ¿vale? Como sabéis, bueno, pues Enagas lleva trabajando en una propuesta de infraestructura de red troncal. Ahora vamos a hacer casi ya 2 años, ¿vale? Iniciamos todo este trabajo con un análisis, con un ejercicio teórico de prospectiva de mercado, del futuro mercado del hidrógeno en España, a partir, digamos, de un trabajo previo que llevábamos desarrollando desde el 2017, más luego, bueno, pues como digo, un análisis más detallado desde el punto de vista teórico y de prospectiva de lo que podía ser ese futuro mercado del hidrógeno. Como cualquier otro mercado, incluyendo el mercado energético, al final, para que haya un mercado tiene que haber una producción y tiene que haber una demanda, ¿vale? Y lógicamente, además, la posibilidad de que haya o bien una importación o bien una exportación. ¿Vale? En el caso digamos, del estudio que hicimos nosotros, pues tenía todos los requisitos. Tenía, lógicamente, los requisitos de que España en su conjunto, lógicamente, es un país que tiene unos recursos naturales muy importantes desde el punto de vista de generación eléctrica renovable, que, como bien sabéis, la electricidad es uno de los insumos principales que tiene el hidrógeno renovable y, lógicamente, tiene también, digamos, una demanda actual de hidrógeno gris, fundamentalmente centrado en todo lo que es el sector del refino y de la refinería y fundamentalmente de la química asociada a las plantas de fertilizantes y algo de petroquímica, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos a estudiar, digamos, cómo podía ser esa producción y esa potencial demanda, teniendo en cuenta las zonas donde son de alto recurso renovable y donde, lógicamente, la electricidad podía ser más competitiva, donde había espacio suficiente para poder desarrollar grandes plantas y grandes proyectos y donde se concentraba la potencial demanda. Es cierto que en España, en estos momentos, bueno, pues la demanda actual que existe de hidrógeno gris, pues a nadie se le escapa que, como digo, por un lado está situada en zonas portuarias, donde están las grandes refinerías y donde están las plantas digamos, de fabricación de fertilizantes, que son grandes consumidores de amoníaco, y para toda esa base, digamos, de fertilizantes con base amoniacal, bueno, pues en la síntesis del amoníaco, lógicamente, se necesita hidrógeno.
¿vale? Entonces, bueno, pues a nadie se le escapaba que donde estaban las plantas, digamos, de fertilizantes, pues era un gran demandante de, digamos, de hidrógeno, actualmente hidrógeno gris, y luego en todos los procesos, digamos, de refinería, para todos los que son procesos de sulfuraciones y de limpiezas y de craqueado de, digamos, en la fabricación de gasolinas, querosenos y fuel oils, pues lógicamente el hidrógeno forma parte, digamos, es un insumo esencial en todo el proceso, digamos, de producción de este tipo de combustibles minerales, ¿vale? Al final de todo este proceso y de todo este análisis concluíamos, bueno, pues que se dibujaba una infraestructura de red, que seguro que muchos de vosotros la conocéis, que tenía como dos escenarios, ¿vale? Tenía un escenario que se manejaba a 2030 con esa estructura que estáis viendo ahí de color azul, con esa topología, digamos, de color azul, y luego, digamos, una infraestructura a 2040, digamos, más a largo plazo, que lo que hacía era, digamos, terminar de mallar lo que era la red, digamos, a 2030 con lo que podían ser las futuras necesidades a 2040, incluyendo potenciales conexiones internacionales, tanto con norte, digamos, de África como con Francia, además de las dos conexiones internacionales que a 2030 se proyectaban, una con Portugal por Zamora y otra saliendo, digamos, desde Barcelona hasta Marsella. Lo que veis, digamos, en propuesta de Jesús, color azul, una cosita, Jesús, sí. no se ven las diapositivas, no se te debe pasar, se te ha quedado clavado en la primera. Ah, perdóname, pues no he hecho nada, ¿eh? ¿No veis ahora las diapositivas? Sí. Se ha No, se ha no, quedado en No, la... se ve la portada. Es que no he avanzado más, ¿eh? Ah, Vale, no he es avanzado la más, portada. tranquilos, tranquilos, no, tranquilos. me refiero, se ve la inicial, ni Se ve siquiera la Sí, sí. portada. Ah, se ve la portada, no Sí, se ve el mapa. solo la portada. Ah, esperaos, a ver. Jesús, dejaría de compartir, porque cuando intentaste compartir, como que Vale, intentó, dejaría de compartir y vale, a ver si ahora lo veis. Otra vez, ¿lo veis? ahora sí. ahora sí. Ahora sí, vale, bueno, pues estaba aquí, ¿vale? De aquí no me he movido. Ah, esta sí la veis, ¿no? Ahora sí estáis viendo el Sí, mapa, sí, ¿no? sí, Sí, sí. sí. Vale. Venga, por eso os he preguntado, porque cuando empiezas a hacer este tipo de cuestiones y lo pones en presentación, hay veces que se queda la pantalla bloqueada, no sé por qué. Bueno, como os estaba comentando, esta imagen, digamos, que estáis viendo a 2030 en color azul, bueno, pues es lo que era la red, digamos, la propuesta de red troncal a 2030, que incluía esas dos conexiones internacionales, y lo que era, digamos, la red troncal, que se componía fundamentalmente de un eje principal que subía desde el sur a norte, lo que es la Vía de la Plata, que lógicamente atraviesa la comunidad autónoma de Castilla y León. Digamos, luego tenías otro eje que lo que hacía era unir la cordillera Cantábrica con el Valle del Ebro, y luego, bueno, pues llegaba hasta lo que es el corredor mediterráneo. ¿Vale? Bajando por un lado hasta Cartagena y luego subiendo desde Tarragona hacia Barcelona. Lo que estaba comentando es que a nadie se le escapa de que esa infraestructura, incluyendo las dos conexiones internacionales, en el caso de la conexión con Portugal es una conexión lógicamente de importación, y la conexión Barcelona-Marsella es una conexión de exportación. A nadie se le escapa un poco lo que estaba contando, ¿no? Que al final esa infraestructura lo que estaba funcionando es como un gran colector, ¿no? Al final tengo grandes zonas de producción de hidrógeno asociado a zonas donde, digamos, la generación eléctrica es muy competitiva, donde puedo desarrollar grandes proyectos de producción, pero la demanda la tengo localizada donde la tengo localizada, y como estaba diciendo antes, fundamentalmente en zonas portuarias y en zonas, digamos, donde están los grandes polos químicos que actualmente son, digamos, los primeros o susceptibles de ser los primeros consumidores o primeros, digamos, demandantes de hidrógeno, en este caso sustituyendo hidrógeno gris por hidrógeno verde. Y luego teníamos esa segunda visión a 2040, digamos, que lo que, como decía, permitía mallar, digamos, la infraestructura por la zona centro. Pero también decíamos que este estudio estaba sujeto fundamentalmente a tres aspectos que diría yo que son capitales. Uno, a la existencia de un mercado. Y cuando estamos hablando de la existencia de un mercado, digamos, no ponemos nunca los bueyes delante del carro, es decir, tenemos que poner primero los bueyes delante del carro, mejor dicho, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que para que haya un mercado y para que haya una infraestructura tiene que haber de verdad, digamos, unas necesidades de oferta y demanda, porque al final todas estas infraestructuras, al final lo que lo soportan es un análisis coste-beneficio,
¿vale? Entonces, para tú tener una red que realmente dé servicio al futuro mercado, primero lo que tienes que es detectar cómo es ese mercado, cómo son las características de ese mercado, para luego diseñar una red que dé servicio al mercado. Y cuando estábamos diciendo esto, había un segundo aspecto que teníamos que tener muy en cuenta. Es la segunda palanca que decía yo, que es el desarrollo de la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. A nadie se le escapa que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ha evolucionado frente a la versión que teníamos anteriormente. La versión que tenemos actualmente en consulta pública, el PNIEC 2023, pues ha tenido un evolutivo yo diría, digamos, buscando o en paralelismo con las actualizaciones, digamos, de política energética a nivel europeo. ¿Vale? Entonces, igual que, digamos, al final, digamos, en la ambición que tiene Europa a 2030 dentro de lo que son fundamentalmente el Fit for 55, el Green Deal y el REPowerEU, donde se hablan de esos 20 millones de toneladas de hidrógeno, de los cuales al menos, digamos, 10 millones deberían de ser, o esa es la ambición que tiene Europa, que sean, digamos, de autogeneración y al menos otros 10 millones, si no se llega, pues tendrían que ser digamos, de importación. Pues lógicamente, digamos, esa evolución que ha tenido el PNIEC en España desde lo que era la hoja de ruta, digamos, del hidrógeno a 2020, donde se hablaba de 4 gigavatios de electrólisis y al menos un 25% de hidrógeno gris descarbonizado, digamos, a 2030, ahora se habla de 11 gigavatios, es decir, prácticamente ha multiplicado por 3 la capacidad de generación, digamos, de electrólisis, y los objetivos también se han multiplicado por 3 hasta un 75% de los objetivos de descarbonización, que además se une con la incorporación de combustibles procedentes de fuentes no biológicas, ¿vale? Sobre todo también combustibles muy relacionados con, digamos, el transporte pesado, tanto el transporte marítimo como el transporte aéreo, ¿vale? Entonces, bueno, más allá de todo lo que es la política de descarbonización, digamos, asociado a lo que eran antes sectores difusos como era el sector de la movilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ese punto, lógicamente, también había que tenerlo en cuenta, y hay que tenerlo en cuenta realmente en el desarrollo de esta futura red troncal, ¿no? Y luego lo que es también muy importante, otra tercera palanca que diría yo muy importante, que es, lógicamente, toda la legislación y toda la normativa que hay ahora mismo en discusión, entre ellos el reglamento de gas natural, gases renovables e hidrógeno, que lógicamente nos va a marcar, digamos, también una senda de cómo esas infraestructuras y de cómo ese mercado, digamos, del hidrógeno va a seguir evolucionando y va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido lo que comentaba Alfonso y lo que comentaba Javier de, oye, vamos a mirar un poco más allá de lo que tengo a 2024 o 2025, tenemos que tener, digamos, digamos, una perspectiva de miras más a medio y largo plazo, es un poco la perspectiva que nos permite, digamos, visualizar o cómo tenemos que visualizar ese futuro mercado del hidrógeno, y cómo las infraestructuras que tienen que dar seguridad de suministro a ese mercado del hidrógeno se van a tener que desarrollar. Y al final, con todo ello, lo que decíamos cuando presentamos estos modelos de red es que el desarrollo final de la red tenía que ser moldeable, lógicamente, al desarrollo regulatorio, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, y por supuesto al mercado que finalmente seamos capaces de cualificar y cuantificar en España, que tiene que tener además una idea, digamos, y un fundamento muy claro. Primero tenemos que ser capaces de autoabastecernos, de, digamos, cubrir las necesidades, digamos, de nuestras, digamos, procesos de descarbonización, y luego, lógicamente, si somos un país que podemos además tener capacidad de exportación y podemos, digamos, maximizar también, digamos, y pasar de ser una isla energética a ser un país productor, pues lógicamente, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? Entonces, bueno, por eso Enagás dijo, oye, esta es mi propuesta, mi visión, digamos, de topología de red, que yo estoy viendo en base un poco al ejercicio teórico y a todo el trabajo que he venido haciendo durante este tiempo atrás, pero esto lo tenemos que someter a, digamos, a escrutinio del mercado, y realmente el mercado es el que nos tiene que decir si estamos en lo cierto, si estas infraestructuras realmente encajan con el diseño de lo que el mercado va a ser y cómo va a ser, o si tenemos que, lógicamente, modificarlas y cambiarlas para que realmente respondan a las necesidades de mercado. Y por eso anunciábamos que íbamos a lanzar este proceso de Call for Interest, en el que estamos ahora mismo inmersos directamente, precisamente para testear ese mercado y para que realmente ese mercado nos cuente cómo ve digamos, sus necesidades, con qué plazos, con qué fechas, y a partir de ahí qué infraestructura es la que tiene sentido desarrollar a partir de esas necesidades, ¿vale?
Al final, como os estaba diciendo, este objetivo de Call for Interest, una vez que ya tenemos, digamos, un poco claro que esto no era una foto fija, que esto era digamos, un desarrollo, que lo que íbamos a ponerlo era realmente, lo íbamos a testar realmente con el mercado, pues como bien dice ahí, al final el proceso lo que busca es contrastar esas necesidades reales del mercado, lógicamente impulsar el desarrollo de las infraestructuras de hidrógeno. Yo creo que Alfonso lo ha dicho muy bien. Al final esto es una red troncal, pero no deja de ser una infraestructura que pasa por las comunidades autónomas, y lo que tiene que tratar de alguna manera es de cubrir por dónde pasan las necesidades, lógicamente, en este caso, de infraestructuras que puedan tener, digamos, el mundo industrial que pretende descarbonizarse y utilizar ese hidrógeno, ¿no? Por tanto, tiene todo el sentido del mundo lo que ha dicho de, oye, estamos viendo la red troncal, pero estamos haciendo, digamos, el foco en lo que son las infraestructuras, digamos, dentro de lo que es Castilla y León. Lógicamente, las infraestructuras, además, siempre han actuado como un dinamizador del mercado, ¿no? Al final, en el momento en que tú tienes una oferta y tienes una demanda totalmente deslocalizadas, digamos, la infraestructura actúa como un agente catalizador, ¿vale? Y además, si esa infraestructura tiene vocación de utilidad pública, lógicamente tiene mucho más sentido para un mercado que se tiene que desarrollar. Luego, lógicamente, como no podía ser de otra manera, y además así lo dice, digamos, las modificaciones parciales que se hicieron durante el 2022 de la ley del sector de los hidrocarburos, donde se incorporaron 3 reales decretos ley, donde se incorporaba, digamos, el desarrollo de las infraestructuras de hidrógeno, también decía que los procesos tienen que ser abiertos, tienen que ser transparentes y no discriminatorios. Y yo diría objetivos, que es precisamente de lo que estamos tratando hoy aquí, ¿no? De que sea un proceso abierto, transparente, no discriminatorio y totalmente objetivo. Al final, este proceso es un proceso que lo tenemos que hacer coordinado con todos los agentes claves del sector. Los agentes claves del sector sois vosotros, ¿no? Tanto los futuros usuarios de la red de infraestructuras de hidrógeno, como en este caso la Junta de Castilla y León, es decir, las comunidades autónomas, con las grandes asociaciones que están trabajando para la promoción del hidrógeno en sus territorios. Todo ese proceso tenemos que ser capaces de estructurarlo y coordinarlo, incluso, y que a nadie se le escape, y esto también es un tema que también quería poner encima de la mesa, al final Enagás lo que es un gran desarrollador de infraestructuras, digamos, de gran tamaño, ¿no? Son las autopistas del gas, o en este caso del hidrógeno, ¿no? Nosotros previsiblemente, igual que nos pasa con el sector del gas natural, no vamos a poder llegar hasta el último cliente, ¿vale? Pero precisamente en la organización de ese futuro mercado del hidrógeno también hay más actores, y habrá más actores. Digamos, y esa separación de funciones lo que permitirá en todo momento es que ese proceso abierto y transparente llegue hasta los últimos rincones, ¿no? Entonces, bueno, las infraestructuras de hidrógeno se van a desarrollar, la red troncal se va a desarrollar en su conjunto, como pasa en el caso del gas natural. Habrá clientes que por su tamaño y por sus condiciones necesiten estar conectados directamente a la red troncal, y habrá otros, digamos, que puedan conectarse, digamos, a la red de distribución, digamos, que habrá en cada territorio, y que ese proceso también lo estamos coordinando en este caso, con las distribuidoras, porque al fin y al cabo la última milla en muchos casos no tiene por qué llegar de la red de la red troncal, sino que desde la red troncal, igual que pasa en las infraestructuras de gas natural, también habrá una distribución de hidrógeno. Entonces, este proceso, como os podéis imaginar, también lo estamos coordinando con los distribuidores, digamos, amén de que, lógicamente, todo este proceso previamente se lo contamos al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, e incluso al regulador. ¿Vale? Al final, el objetivo último de todo este proceso de Call for Interest, como bien dice ahí, es ajustar la visión de la infraestructura que tenemos a 2030 y a 2040, que presentamos a comienzos de este año. El objetivo es que los resultados de este proceso de Call for Interest nos permitirán modular y ajustar esa topología de la red. Nuestro objetivo, perdón, es presentarlo igual que hicimos el año pasado, a comienzos del 2023, los resultados se presenten a 2024, ¿vale? Y paso, digamos, un poco al calendario para que tengáis todos claro cómo estamos. Bueno, pues como estamos es que presentamos los primeros resultados, como digo, a comienzos del 2023, ese mapa, esa topología de red que habéis visto, trabajamos en todo el proceso, digamos, de Call for Interest durante este 2023, desarrollamos una plataforma informática que nos está permitiendo encapsular todo el proceso y dejarlo totalmente hermético, basado digamos, en un proceso de total confidencialidad, y una vez que teníamos todas las herramientas preparadas, lanzamos el webinar de la Call for Interest el 14 de septiembre pasado, ¿vale? Y anunciamos que la plataforma digital se subía, digamos, para la recepción de información el 22 de septiembre, y que iba a estar abierta, y que va a estar abierta hasta este viernes, el 17 de noviembre, a las
a las 12 de la noche, que es cuando tenemos previsto cerrar, digamos, la plataforma de Call for Interest. Una vez que cerremos, digamos, todo el proceso de Call for Interest, necesitamos aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses para estudiar, digamos, con la información que hemos recibido, cómo hay que, si es que al lugar, readaptar las infraestructuras y adaptarlas, digamos, a ese mercado que es el que nos tiene que de alguna manera enseñar cómo son, digamos, y cómo tienen que ser esas infraestructuras. Os de reconocer que el proceso va muy bien. Debo de reconocer también que en Castilla y León ya hay muchas iniciativas, pero sería muy recomendable que de aquí a finales de esta semana, sobre todo proyectos de consumo, se subieran al proceso de Call for Interest. El objetivo, como digo, es que a finales, digamos, de diciembre tengamos ya una primera visión de todo esto y presentemos resultados a finales de enero del 2024. Una vez que presentemos resultados, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que abriremos, digamos, un proceso, digamos, de Open Season no vinculante, donde, bueno, ahí al final lo que haremos es trabajar, digamos, una manera, afinar mucho más el trabajo que inicialmente habíamos lanzado en 2023 con esta consulta pública, porque al final es una consulta pública abierta y ahora ya, digamos, en 2024, una vez que tengamos los resultados, pues afinaremos mucho más, digamos, esa consulta desde el punto de vista de, bueno, pues caracterizar los diferentes nichos de mercado asociados a esas infraestructuras, el uso, el tipo de molécula que se está buscando. Es decir, habrá una interacción con los participantes y, lógicamente, durante este proceso, digamos, de Open Season, habrá una consulta, una ventana abierta para que aquel que no le haya dado tiempo, por lo que sea, ¿no? O bien porque durante este año 2023 no tenía las cosas claras y mira tú, en marzo del 2024, pues mi comité, digamos, de mi consejo de administración ya ha aprobado la nueva política de responsabilidad corporativa y de descarbonización y ya el hidrógeno entra como una realidad. Y mira tú, no me dio tiempo a meter mi iniciativa en la Call for Interest, no pasa nada, ¿vale? Se podrá meter durante el 2024, porque el objetivo es que durante el 2024 vayamos afinando estas infraestructuras de tal manera que en el 2025 ya esperemos que todo el proceso pase a ser un proceso totalmente vinculante. ¿Qué significa un proceso totalmente vinculante? Bueno, pues al final tendrá que haber una planificación de infraestructuras. Enagás, en función de la información que vaya recibiendo durante este 23 y este 24, podrá tener su planificación indicativa de las infraestructuras, pero al final la planificación vinculante vendrá, como no puede ser de otra manera, igual que pasa con otros sectores energéticos, pues tiene que venir, digamos, de la administración central en coordinación con las comunidades autónomas, y esa planificación vinculante es la que realmente marcará en el conjunto, digamos, del desarrollo de la red troncal, pues que, digamos, por dónde se van a ir empezando a desarrollar las primeras iniciativas o las primeras infraestructuras de hidrógeno, en este caso por mandato de la administración, digamos, central. En cualquier caso, como podéis ver, tenemos 2 años por delante y vamos a estar trabajando en todo este proceso, ¿vale? Pero independientemente de que podamos pensar que, oye, hay 2 años por delante, yo estoy con lo que ha dicho Alfonso y con lo que ha dicho Javier. Hay que ponerse el gorro de mirar ya, digamos, con perspectiva más a medio y largo plazo, y hay que intentar, en la medida en que yo ya el hidrógeno lo visualizo, igual no para el 2027 y no igual para el 2030, pero sí lo visualizo para el 2035, que empiecen de alguna manera a aflorar este tipo de iniciativas, tanto de producción como de demanda, que nos permita de alguna manera visualizar la infraestructura. La infraestructura tendrá sentido, como he dicho desde el primer momento, siempre y cuando haya un mercado. Si no hay un mercado, no va a haber infraestructura, ¿vale? Pero lo fundamental de todo esto es que si ya empieza a haber iniciativas de mercado, que cuanto antes se puedan poner encima de la mesa, mucho mejor. ¿Qué estamos mirando en este proceso de caracterización de mercado? Bueno, pues como veis ahí, ¿qué es lo que caracteriza el mercado desde el punto de vista de usuarios? Bueno, pues en el caso de la cadena de valor del hidrógeno, fundamentalmente, y en estos momentos diría yo, que son los productores, los consumidores y los comercializadores. Evidentemente, esas tres figuras, o una combinación de ellas, son las que van a dinamizar el mercado, son las que van a dar un sentido al mercado, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista de producción, bueno, pues una vez que yo me
me sitúo dentro de lo que es la cadena de valor, bueno, pues ¿qué es lo que me pregunta este proceso de Call for Interest como productor? ¿Vale? Como productor, por ejemplo, pues me pregunta, oye, cuando yo me doy de alta en la plataforma y tengo que incorporar mis datos en la plataforma, bueno, pues lo que me pregunta es, por ejemplo, qué volumen y qué perfil de producción tengo previsto en mis proyectos, dónde tengo la ubicación de mis plantas, cuál es el periodo contractual que estoy pensando, digamos, para usar la infraestructura, qué fecha de inicio tengo de puesta en operación de mis infraestructuras. Si soy un consumidor, pues un poco lo mismo, ¿no? Es decir, desde la perspectiva de consumidor, ¿para qué quiero ese hidrógeno, ¿no? O bien porque es un insumo para un proceso, digamos, en mi planta de petroquímica o en mi planta de refino, o en mi planta de amoníaco, en mi planta de metanol o en mi planta de peróxido de oxígeno, o bien porque estoy, digamos, utilizándolo como fuente digamos, de calor para procesos, digamos, muy termointensivos, como pueden ser las grandes siderúrgicas o las grandes plantas de metalurgia, digamos, las fábricas, digamos, de ladrillos o todo lo que puedan ser, qué sé yo, todo lo que puedan ser azulejeras, es decir, todos los grandes consumos y demandantes que actualmente en muchos casos están consumiendo gas natural, digamos, que quieren sustituir el gas natural por el hidrógeno, bueno, pues ese sería, digamos, otro uso, la propia generación, qué objetivos de descarbonización tengo con el uso del hidrógeno, qué volumen y qué perfil de consumo tengo, dónde tengo ubicadas esas plantas, qué fecha o qué estoy visualizando de inicio digamos, de operaciones para empezar a consumir hidrógeno. Y si soy un comercializador, porque también lo que estamos empezando a detectar es que las compañías comercializadoras de energía, igual que venden energía renovable eléctrica, igual que venden gas natural, igual que venden otras moléculas renovables, como puede ser el biometano, también están empezando a meter en su portfolio de actividad la comercialización a futuro de hidrógeno, ¿no? En el futuro mercado de hidrógeno. Bueno, pues también se hacen preguntas relacionadas con ese tema, ¿no? Con el volumen, qué acuerdos tengo alcanzados, si tengo un periodo contractual previsto. Vaya por delante que tampoco esto está encapsulado. Quiero decir que igual en un caso puede ser caracterizarte tanto productor como consumidor, incluso como comercializador, es decir, el típico consorcio donde hay productores, consumidores y comercializadores y tiene una sociedad promotora vehícula creada, pues digamos se podrían dar de alta con los tres perfiles al mismo tiempo o con una combinación de ellos. De hecho, en la plataforma digital te puedes dar hasta de alta con 7 perfiles diferentes para caracterizarte como usuario. Luego, desde un punto de vista de requisitos, digamos, de los proyectos, una vez que me doy de alta como usuario, bueno, pues voy metiendo los proyectos, ¿vale? Y las características de los proyectos, pues son aspectos técnicos de los proyectos, como puede ser la calidad del hidrógeno que espero, qué tipo de impurezas, qué condiciones de operación necesito para mi proyecto, si estoy pensando en consumir a baja presión o estoy pensando en consumir a, digamos, una temperatura u otra. Bueno, pues las típicas preguntas relacionadas con los proyectos, y además la Call for Interest también está abierta, digamos, a otras posibles moléculas, porque somos conscientes, y ya lo he venido comentando durante, digamos, la exposición, de que el hidrógeno también se utiliza para otras cosas, para la síntesis de amoníaco, para la síntesis de metanol, ¿vale? Entonces, bueno, pues los usos, digamos, en otro tipo de moléculas, como puede ser el amoníaco, el metanol, incluso tenemos abierto dentro del proceso de Call for Interest para la captura y el transporte de CO2, porque somos conscientes de que hay algunos sectores, y fundamentalmente hay sectores muy digamos, con muchas emisiones de CO2, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el sector cementero, donde en su política de descarbonización a lo mejor el hidrógeno puede ser un complemento, pero realmente lo que buscan son sistemas de captura, digamos, y transporte de ese CO2 hasta un punto determinado, bien porque, digamos, lo pretenda llevar para un uso, por ejemplo, en una síntesis de metanol, o bien porque trate incluso de llevármelo fuera, ¿no? Otro tipo de aplicativo, ¿vale? Bueno, pues en ese caso también estamos preguntando aspectos relacionados con el CO2 y también con la utilización, por ejemplo, de oxígeno, ¿no? Somos conscientes de que en el hidrógeno electrolítico, por cada kilo de hidrógeno que produzco 8,5 kilos, 9 kilos de oxígeno. En muchas zonas, no en todas, pero en muchas zonas, ese oxígeno puede tener usos, sobre todo en hornos, ¿vale? Para combustión. En vez de hacer combustión con aire, hago combustión con oxígeno y así digamos, mejoro la calidad de mis emisiones desde el punto de vista de óxidos de nitrógeno, SOx y demás. Bueno, pues también hay sectores, como también puede ser el cementero, en el caso del uso de los hornos de clinker, donde el oxígeno puede
puede ser, digamos, de alta utilización. Entonces, digamos que este proceso de Call for Interest también se abre un poco, digamos, también a aspectos, digamos, colaterales y asociados directa o indirectamente con el hidrógeno, porque de alguna manera nos permite tener una visión casi de corredor de servicios, ¿vale? En cualquier caso, toda la información que se pregunta en el proceso de Call for Interest, como veis ahí, es, como he dicho al principio, va a ser totalmente confidencial, digamos, a fin de garantizar en todo momento el principio de separación de actividades. Esto, de hecho, el otro día en una mesa de trabajo que tuvimos aquí con la Asociación Castellano-Leonesa, lo remarqué varias veces, de que al final todo el proceso precisamente está estructurado y está encapsulado a partir de la firma de un acuerdo de confidencialidad, y básicamente la información que se suba al proceso de Call for Interest para nosotros nos sirve precisamente para definir la red desde el punto de vista de topología y para definir la red desde el punto de vista del diseño, digamos, hidráulico de la red. Para nada más, ¿vale? Y para realmente que al final el servicio que demos esté, lógicamente, acoplado al mercado, tanto en necesidades como, lógicamente, en el análisis coste-beneficio que hay que hacer de esas infraestructuras. Bueno, aquí simplemente para que veáis un poco, aunque todo esto está encapsulado desde el punto de vista de la aplicación en el sistema digital, bueno, pues aquí simplemente veis un poco qué tipo de cuestionarios, ¿vale? Hay. Es decir, el cuestionario de información general es el que te permite logarte dentro de la plataforma para recibir el password y el número de usuario una vez firmado el NDA y caracterizarte, digamos, luego, una vez que te has caracterizado, o bien como consumidor, productor o comercializador, o una combinación de ellas, va rellenando, digamos, las cuestiones fundamentales que te van preguntando. En muchos casos son preguntas muy sencillas de dar un dato, o de responder un sí, un no, o de dar una cifra, o de hacer una contestación, ¿vale? Y bueno, pues caracterizarte, diría yo, como usuario, pues no te lleva más de 10-15 minutos. Y luego, pues pensemos que por cada proyecto que puedas tener, en función del perfil que tienes metido, si tienes muy claro el proyecto, no tardas más de 10-15 minutos en cumplimentarlo. Ahí veis también un poco, digamos, los criterios de especificación técnica, que lo tenéis disponible en la propia plataforma. ¿Para qué? Para que comprobéis, digamos, con esa especificación, en principio, que sería el hidrógeno que te llegaría por la tubería, primero si te acopla en cuanto a composición y calidad, y luego lo segundo, porque si estás diseñando un proceso y sabes que el hidrógeno te va a llegar con una pureza del 98%, pues igual tienes que incorporar, pues, algún filtro coalescente, o tienes que incorporar algún tipo de filtración, o algún tipo de, digamos, para ajustar tu punto de rocío, o para ajustar, digamos, eliminar, digamos, la suma, digamos, de inertes, o cualquier historia que se te pueda de alguna manera presentar en tu proceso, ¿no? Entonces, bueno, esta es una información que se pone a disposición de los usuarios para que también comprueben la especificación, e incluso puedan opinar de la misma, puedan ponerle peros, o puedan decir, oye, pues a mí me interesaría incluso subir más o subir menos, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista de los proyectos, como os comentaba antes, fundamentalmente lo que se piden son esos perfiles, ¿vale? Y si no se tienen los perfiles, al menos dar los datos, digamos, de consumo o de volumen de producción medio, máximo y mínimo, que nos permita de alguna manera a nosotros evaluar, digamos, esa infraestructura desde el punto de vista de condiciones operativas y de hidráulica, ¿vale? ¿Dónde está disponible toda esta información? Bueno, pues para acceder tanto a todos los webinars que os he venido comentando, del día 14, el día 3 de octubre también dimos otro, todas las presentaciones que se han venido haciendo, todo el material disponible, el infomemo, todo lo que es, digamos, el vídeo de manejo de la plataforma, todo lo tenéis digamos, en esa referencia que os viene abajo, ¿vale? De la página web de Nagas. Ahí pincháis y ahí tenéis toda la información, y también tenéis el acceso a la propia plataforma, ¿vale? La propia plataforma, donde tú ya pinchas en registrarte, ¿vale? Y lo primero que lógicamente te pide es, bueno, pues una serie de información, y que te descargues un NDA. Chequeas el NDA, lo firmas, te pide una firma autorizada, ¿vale? Con poderes, ¿vale? Y una vez que eso está firmado, se sube directamente a la plataforma, y a través de la propia plataforma te devolvemos el NDA firmado, en este caso, por nosotros. Y a partir de ese momento tú ya tienes tus claves y tu número de usuario para empezar a registrarte como usuario, y luego para meter tus proyectos, ¿vale? Como veis ahí, y era un poco lo que os decía al principio de la presentación, ahí tenéis un buzón, digamos, de correo electrónico, donde en el momento que tienes, digamos, ante cualquier dificultad, te puedes dirigir directamente a ese buzón de correo electrónico. Pero he de deciros que una vez que os logáis, el equipo de Call for Interest de Nagas
rápido, digamos, de una manera muy proactiva, se pone en contacto con vosotros y lo primero que os da es, digamos, una cierta información de base para que sepáis, oye, pues cómo tenéis que empezar a trabajar en el desarrollo de la propia plataforma, por muchos webinars y por mucho que haya en la propia plataforma y en la propia web, el propio equipo de Call for Interest os automáticamente recibís un correo con una serie de directrices y se ponen ya a vuestro servicio, de tal manera que ellos os puedan ayudar a resolver las dudas y de una manera muy proactiva daros, digamos, pie a que podáis rellenar el proceso de una manera ágil y de una manera rápida. Y yo por mi parte, poco más, no tengo más que... voy a volver, a ver, voy a dejar de compartir, ¿vale? Y os pasaré, como he dicho, Alfonso, os pasaré la presentación para que la podáis también colgar en el webinar, ¿vale? Y yo por mi parte ya he finalizado la presentación, ¿vale? Entonces, no sé si hay, bueno, veo que hay 2 preguntas ahí en el chat. Y poco más. Muy Esto es lo bien, que os queríamos Jesús. comentar. Estupendo. Pues en primer lugar, agradecerte bueno, pues, el esfuerzo en sintetizar la información. Creo que además, pues, el webinar que hicisteis con el vídeo, ¿no? Explicativo y demás es bastante ilustrativo, con lo cual yo sí que animaría, una vez hecho esta presentación de contexto, a que todos aquellos que estén interesados en participar en la Call for Interest pues que puedan ver ese vídeo, creo que duraba como 35, 40 minutos más o menos, Sí. bueno, pues es muy ilustrativo, como digo, y por mi parte, pues efectivamente nada más. No sé si hay alguna pregunta en el chat, creo que no, nos ha colgado Javier de Nagas una información también, un acceso Eso para... es, el enlace directamente a la página de nuestra web donde viene todo el material que comentaba Jesús, tanto el webinar del día Perfecto. 14 como el webinar que comentabas ahora, Alfonso, el webinar un poco más técnico, explicativo de la plataforma. Y ahí también viene también un vídeo tutorial de la plataforma que hicimos también. Ajá. Perfecto, perfecto, muy bien. Vale, no sé, aquí Paco Evia dice, os agradecería que junto a la presentación incorporaseis los datos de contacto de la Junta y del sitio para presentar la información. Bueno, si de lo que nos estamos refiriendo es de la información para el proceso de Call for Interest, Paco, simplemente decirte que es precisamente a través de la web de Nagas, ahí te logas, ahí recibes, digamos, te descargas como he dicho, el NDA, lo firmas y luego ya ahí es donde puedes empezar a, digamos, a subir la información a la propia plataforma. Si te refieres a dónde va a publicar la Junta este webinar con el material correspondiente, no sé, Alfonso, si queréis dar vosotros alguna indicación al respecto. Lo pongo ahora mismo en el chat. Venga. Pues yo creo que está. Vale, pues oye, si no tenéis ninguna cuestión más, bueno, hoy es día 13. El día 17 cerramos el proceso de Call for Interest. Animaros a todos a que subáis vuestras iniciativas a la plataforma, al proceso. Si tenéis dudas, al respecto de mi proyecto, encaja, no encaja, pues ahí está, como digo, Mercedes y su equipo que os pueden echar una mano y os pueden de alguna manera resolver las dudas que pueda haber al respecto. Y, y yo creo que poco más. Como digo, a comienzos del año que viene daremos los resultados. Os puedo adelantar que va la cosa por muy buen camino. El estudio de prospectiva que hicimos el año pasado está muy alineado con los resultados que estamos obteniendo, ¿vale? Con lo cual yo creo que podemos estar todos tranquilos en el sentido de que va a haber proyectos tanto de producción como de demanda. Los objetivos del PENIEC os podría decir que ya están superados, ¿vale? Del PENIEC 2023 ya están superados, ¿vale? Y que además os puedo decir también que en vuestra comunidad autónoma hay a día de hoy muchos proyectos y que tendremos que revisar las infraestructuras que en su momento presentamos porque evidentemente tal es el volumen de proyectos que tenéis en Castilla y León que lógicamente requieren infraestructura adicional a lo que habíamos previsto inicialmente.
¿vale? Pero no os puedo hacer más spoiler, ¿vale? Porque está todo por terminar, ¿vale? Pero os dejo ahí un poco con la cosilla de que sepáis que hay mucha iniciativa y mucho proyecto y que yo creo que habrá sorpresas, ¿vale? Lo voy a dejar ahí, ¿vale? Y poco más. Yo Muchísimas por mi gracias. parte, Mercedes, no sé si querías decir pues algo. no, ¿se me oye? ¿Se me Sí, sí, escucha? Sí, Sí, sí. sí, sí. Simplemente que para unas Se te oye muy mal, Mercedes. pantallazos así un poco, pues a alguien le asustó. ¿Eh? Se te oye muy mal, Pero se me oye. Mercedes. Ah, vaya, pues Se se me te oye oye muy con la mal. voz Vaya. ahora entrecortado. Ahora, a ver. Vale, pues a ver, que decía que tenía preparadas unas pantallazos un poco por si a alguien le ha asustado un poco el acceso. Es de verdad que es verdaderamente sencillo. Os he dejado mi correo electrónico puesto ahí. Si tenéis cualquier cosa ya me podéis empezar a escribir y rápidamente os paso una pequeña guía, como ha dicho Jesús, que es muy intuitiva y vamos, que os atiendo personalmente, os atendemos personalmente con alguna de las cosas. No os quiero entretener, pero vamos, que si queréis os enseño un poco cómo es la plataforma 2 minutos o 3, pero si no, si veis que no, pues lo dejamos aquí. O sea, que como vosotros queráis. Tenemos 10 minutos o si Pues mira, entonces, si os parece, os comparto un poco la pantalla, pero más que nada por quitar un poco el susto, porque es un proceso más sencillo y tan solo hay que rellenar lo más complicado es rellenar un Excel, pero que también es muy sencillito. Estoy compartiendo pantalla. Este es el inicio de la plataforma una vez que nos hemos logueado. Como decía Jesús, aquí tenéis el acceso a la plataforma en nuestra página web. Se entra directamente a la plataforma y cuando entráis a la plataforma lo que vais a ver fundamentalmente es el acuerdo de confidencialidad y el infomemo, que es todo lo que ha explicado Jesús en versión Word para que lo tengáis y lo leáis. Aquí tendréis un acceso al registro. Tenéis que poner unos datos básicos de la empresa, darle a siguiente, poner los proyectos que tenéis, bien sean con el rol que tenéis, adjuntar el acuerdo de confidencialidad, que es algo tan sencillo como esto que veis aquí, y os lo descargáis al entrar en ese registro, y adjuntar el poder del firmante. La firma puede ser digital o firma física, escaneada, pero siempre con el poder de la persona firmante. Una vez que subís esos archivos y le dais a enviar, a nosotros nos llega, comprobamos la documentación y os damos las claves y las contraseñas. Una vez que estamos con las claves y las contraseñas, dependiendo del rol que hayamos elegido, pues nosotros lo que vamos a ver es si hemos elegido un rol productor. Aquí lo que vamos a ver es un perfil general y los proyectos que hemos hecho, que hemos elegido en ese precall. ¿Qué es lo que tendríamos que completar? Pues un formulario de perfil de caracterización genérica. Muy bien, ahora no tengo acceso porque se me ha ido la clave. Mira, aquí, por ejemplo, en el perfil consumidor tendríamos un formulario, en este caso, como ya lo he iniciado, creamos un formulario nuevo y estas son las preguntas que comentaba Jesús. Tendríamos una caracterización de cliente, una serie de preguntas que vamos respondiendo de manera sencilla. Vamos pasando por todas unas preguntas generales sobre metodología de tarifas, de especificaciones técnicas, otros servicios, que es la parte relacionada, que ha contado Jesús, con las moléculas laterales, ¿no? Que van unidas al hidrógeno, como es el amoníaco, el oxígeno, y una cuestión adicional abierta para que nos podáis explicar. Siempre que veis estas rayitas es que podéis escribir más, y aquí en esta cuestión adicional cualquier matiz que nos queráis decir. Eso sería la parte del perfil general. Y luego en el proyecto, pues aquí os va a aparecer ese proyecto que os habéis dado de alta cuando os habéis inscrito por primera vez, con los poderes y la firma, con el rol que elegisteis, y entonces os iríais al proyecto, a ese formulario, y aquí ya tenéis un formulario, solamente son 2 pantallas en las que indicamos, bueno, pues hay que indicar el UTM. Entendemos que en muchos casos no está muy claro exactamente el punto, pero por lo menos cerca, ¿no? Que no sea en el centro de una capital de provincia, porque nos va a salir en la Plaza de la Catedral, entonces ahí no va a estar el proyecto. Por donde estéis mandando los terrenos, indicar si el proyecto se encuentra ubicado en el convenio de la transición justa, que esto es algo que aplica a las provincias que provienen del sector de la minería y de la central de Garoña, y si está promovido por un consorcio, si tiene una SPV, en qué cómo tenemos el estado del proyecto, cuál sería el tipo de demanda,
pues si vamos a suponer que es eso, es materia prima, por ejemplo, y luego otros, por favor. Evidentemente estoy seleccionando algunas de las cosas porque siempre que veáis un puntito aquí rojo, este asterisco, es que esa pregunta hay que responderla, si no, no nos va a dejar pasar. Guardamos y siguiente, seguro que alguna me he dejado. Pasamos a la segunda parte y aquí es donde en este proyecto os preguntamos si el proyecto tiene fases o no. En el caso de que sea que no, o sea que sí, la diferencia es que esto agregas más datos en más fases. En el caso sencillo que no, vamos a un formulario intermedio donde ponéis aquí la fecha, la presión de salida, el volumen y el principal objetivo. Importante, consumo nacional o no nacional o ambos. En el caso que nos pongáis ambos, cuando lo pregunta, indicar que es por el H2Med, si no tenéis claro el puerto de salida, ¿vale? Y luego, una vez que hayáis completado esto, pregunta si tenéis contratos de suministro ya, sí, vamos a poner sí. En el caso afirmativo, si nos podéis dar alguna información más de todo esto, cuál sería el precio previsto que consideráis para la compra de CO2. Y luego, este es la última pregunta, que sería elegir el archivo. Aquí os lo podéis bajar y este es el archivo. Aquí lo vais a ver. El archivo que os descargáis es este y este es el que hay que completar. Si tenéis perfil productor, hay que completar el volumen de producción. Muy importante que el año que hemos elegido en ese formulario vamos a decir que empezamos en el 26, pues que luego rellenemos desde el año 26. Fila fundamental, esta que es el máximo anual y bueno, si tenéis todos los demás datos, pues perfecto, pero al menos ese dato fundamental y si además tenéis este opcional de perfil de producción o consumo, ideal. En el caso de que seáis consumidores, pues es similar, pero con consumo, ¿vale? Y poco más, o sea, es decir, adjuntarlo y dejárnoslo enviado, que sea coherente con el resto de cosas que habéis puesto, que no nos equivoquemos en los años y en la producción. Nosotros, de todas maneras, os lo comprobamos. Si hay fallos, os vamos a pedir que vemos que hay algo incoherente, os lo vamos a decir y con vuestra autorización lo podemos cambiar. Y nada más, es que veis que no es realmente, una vez que uno entra, es bastante intuitivo, ¿vale? Y nada más, quería daros esta pincelada, ¿no? Para no... Solo un matiz adicional, ¿vale? Para todos. Como veis, son preguntas, es decir, no pedimos que subáis proyectos, no pedimos que subáis memorias, no pedimos que subáis planos, no pedimos que subáis cuestiones que en un determinado momento, aparte de que por volumen desde el punto de vista de información puede ser muy importante, luego además pueden de alguna manera ser muy sensibles, ¿no? Sí que es verdad que lógicamente hay unos datos que son fundamentales, como puede ser la ubicación de mi planta. Si tengo unas coordenadas UTM, pues fantástico, si no al menos el municipio, ¿vale? Como decía Mercedes, para que no digáis provincia de Toledo y al final nos lo sitúe en unas coordenadas en Toledo o en León, al lado de la Catedral de León, ¿vale? Porque al final el sistema GIS que tiene por detrás, si no le decís nada y simplemente pones León, pues te lo sitúa en el centro y te va al centro, ¿vale? Entonces, bueno, quiero deciros, pero al final no se está tratando de entrar en la información, sino que son preguntas que lo que nos permiten es, por un lado, ver la madurez, cuánto conoces de tu proyecto. El que tiene un proyecto maduro, esto lo contesta muy rápido, porque lo tiene muy claro y es un cuestionario muy rápido. El que evidentemente no tiene proyecto o tiene una idea muy vaga o realmente no tiene, es cuando lógicamente se le puede complicar porque realmente no tiene información, ¿vale? Pero no se está buscando profundizar, que subáis información muy confidencial y que pueda poner en riesgo el proyecto desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista comercial. No, simplemente son preguntas y además muy enfocadas a su uso, al diseño de la infraestructura, ¿vale? Y lógicamente sí que tratamos de visualizar que los proyectos tengan un cierto grado de madurez, porque si no al final acaba siendo, bueno, pues PowerPoints o ideas y no realmente que por detrás haya proyectos, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Pero Sí, yo creo que efectivamente. lo fundamental es que tenéis los contactos, tenéis las personas, sabéis lo que estamos buscando, queda todavía esta semana. El que tenga dudas que se ponga en contacto con nosotros y sobre todo animaros a todos los que tenéis una iniciativa a que la subáis. Y poco más. Y en el caso del consumo, que el proyecto que tenéis en muchos casos que me han llamado varias más que yo, solamente sería sustituir el gas natural por hidrógeno. Bueno, pues esto ya es un proyecto.
O sea que sería completar algunas preguntas generales del sector en general y ponerle consumo que sustituiría aquí y nada más. Entonces, pues a vuestra disposición. Muy bien, pues creo que cumplimos perfectamente la previsión del tiempo. Empezamos a 35, son y 34, con lo cual con mi medio minuto de cierre completamos la hora. Agradecer a Jesús, Javier y Mercedes de Nagas vuestro tiempo, vuestra predisposición. Por supuesto a Rafa y César de mi equipo del Ente Regional de Energía y de la Dirección de Energía y Minas, y a Javier Robador de la Asociación Castellanolense del Hidrógeno, vuestra participación. Estamos a vuestra disposición y espero que sea interesante y que desde luego participéis para que al final pues la foto, ¿no? de no solo de producción, sino también de consumo en Castilla y León, pues sea acorde, ¿no? a lo que se viene pretendiendo. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Cortamos aquí. Hasta Muchas luego. gracias. Chao. Nada, gracias. Gracias. Chao. Adiós, Un buenas saludo a noches. todos. Adiós. Gracias, Jesús. Adiós. Un saludo.